¿Cuán cerca puede estar un héroe de ser un villano? ¿Qué separa la epopeya de la farsa? A través de la odisea de un ladronzuelo que se enrolla en la División Azul y sobrevive a la humillación y el dolor del Gulag, Juan Manuel de Prada, en una novela vertiginosa que se titula Me hallará la muerte, nos sumerge en el Madrid de los años 40 y de los años 50 para contarnos una historia absolutamente fascinante. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Periodista Digital. Hola, muy buenas, un placer. ¿Por qué has elegido la posguerra, el Madrid de los años 40 y 50? ¿Qué, para situar a tus personajes, buscabas alguna respuesta? No, realmente el tipo de historia que quería contar, que exigía que el protagonista estuviese muchos años ausente de su país y que al regresar, pudiera iniciar una nueva vida bajo una identidad nueva, me exigía que el protagonista estuviese muchos años fuera de España. Y entonces, bueno, pues hay un acontecimiento olvidado, pero que en su día tuvo gran resonancia, que fue la permanencia en el cautiverio, en el Gulag, en los campos de prisioneros soviéticos de casi 300, 200 y pico divisionarios. Y la verdad es que me pareció una historia muy atractiva desde el punto de vista novelesco. Y bueno, esta fue la razón fundamental, ¿no? Realmente muchas veces las razones por las que uno elige unas determinadas coordenadas temporales o espaciales es algo tan simple como que necesitas una circunstancia que justifique el mecanismo narrativo que quieres introducir en la novela. En este caso era una larga ausencia seguida de un cambio de identidad, ¿no? Y bueno, me pareció interesante este tema de los prisioneros de la División Azul. Se suele pensar que se enrolaban en la División Azul cargados de sueños, de utopías, un ideal heroico, pero en los casos de nuestros personajes de la novela no están así, están huyendo. En este caso, Antonio, sí, huye de la justicia, y también Gabriel, que se lo va a encontrar, también le dice que huye de... Bueno, que todo huye el mundo, algo, ¿no? Todos huimos de algo, ¿no? Todos huimos de algo, pero sí, la División Azul, al menos en su primer reclutamiento, en el año 41, está integrada de personas que se alistan fundamentalmente por ideales de tipo ideológico, podríamos decir, ¿no? Luego ya en posteriores reclutamientos, pues las cosas cambian un poco, pero en líneas generales la División Azul, que fue una división de voluntarios, siempre, bueno, con razones diversas en cada caso, pero sí, la mayor parte de ellos se alistaron por una cuestión ideológica, digámoslo así. Lo que pasa que luego también pues hay excepciones, ¿no? Y el caso del protagonista de mi novela, que se alista ya muy tarde, se alista ya cuando Alemania está perdiendo la guerra, cuando de alguna manera ya el gobierno español ha decidido cambiar un poco su posición y acercarse más a los aliados, pues ya es en una etapa posterior de la División Azul en la que las cosas habían cambiado mucho, ¿no? La prensa también ocultaba el fracaso de esa situación. Ya Franco se encontraba, como comentabas, maniobrando para sellar alianzas con los aliados. Uh-huh. Y dices, la neutralidad pregonada por el régimen exigía un deber patriótico de silencio, que se lograba haciendo ruido con historias, ¿no? Bueno, como ocurre hoy también. No sé si también... Sí, hombre, que la telebasura es un invento moderno, pero también... Por supuesto que... No, lo que pasa es que también antes se tapaba, en aquella época yo creo que se hacía de forma más decorosa, ¿no? Es decir, pues no hay que hablar de la División Azul, pues vamos a pasar a hablar de otras cosas. De toreros. Pues sí, pero ahora no, ahora cuando no hay que hablar de algo, pues verdaderamente nos obligan a hablar de cosas bastante absurdas, ¿no? Pero sí, es natural. Franco era un gran pragmático y Franco, del mismo modo que cuando da su visto bueno a la formación de la división, se da cuenta que es una buena solución, por una parte para no involucrar directamente al Estado español, que tenía que mantenerse neutral, y al mismo tiempo reparar la deuda económica que tenía con el Estado, bueno, económica y de hombres, ¿no? De combatientes que tenía con Alemania. Inmediatamente se da cuenta, pues claro, que Alemania va a perder la guerra y que es importante ir
dentro de esa neutralidad que va a mantener hasta el final de la guerra, pero ir aproximando posiciones a los aliados, ¿no? La verdad que Antonio parece un personaje simple, fácil de descifrar y en realidad es absolutamente complejo. Y como lector también, aprovechando que estás aquí, te quería preguntar, dices que lo retrata como un personaje sin conciencia, que no quería hacer destapar la caja de sus escrúpulos, ¿no? Un alma desolada, vacía. Pero una persona sin conciencia es capaz de amar, es capaz de aferrarse a arse. Claro, bueno, es que yo creo que en Antonio se va produciendo una metamorfosis, es decir, al principio él presume de no tener conciencia, de no tener escrúpulos morales, pero comprobamos que es falso lo que nos está diciendo. Es un hombre que está lleno de escrúpulos morales, siente graves dilemas ante el hecho de que Carmen, su compañera, con la que da los golpes que dan al principio de la novela, él se da cuenta que lo que están haciendo la está envileciendo y entonces él se esfuerza en que ella no se envilezca. Sí tiene escrúpulos morales. Lo que ocurre es que luego la experiencia arrasadora, devastadora en Rusia, en el frente ruso y posteriormente en el largo cautiverio, efectivamente lo arrasa interiormente, de tal manera que cuando vuelve a España, pues al principio de forma casi impremeditada, decide llevar una vida de fingimiento en la que cambia su identidad. Lo que pasa es que esto le va a arrastrar en una especie de remolino, de vorágine, le va a arrastrar a cometer crímenes que en principio seguramente ni siquiera había concebido, ¿no? Pero yo creo que pese a todo, y pese a que a medida que se introduce en este remolino, pues su conciencia efectivamente va siendo paulatinamente demolida, sí que creo que al final de la novela sí hay como una cierta recuperación, ¿no?, de esa conciencia extraviada. Pienso que tu novela habla del sufrimiento. Uno de los temas principales de la novela es el sufrimiento de un superviviente del Gulag, ¿no? Dice uno de los personajes: jamás me condenaría por eludir los sufrimientos de esta vida, por terrible que sean. Antonio era la prueba de que una montaña de males puede redundar en un bien mayor. La verdad, de alguna manera, creo que no sé si intentas lanzar ahí un mensaje. No, la novela al contrario, la novela lo que trata, si hay alguna tesis, yo tampoco creo que las novelas puedan tener una tesis, porque las novelas al fin de cuentas son unos personajes que pones en marcha y ellos caminan hacia donde les da la gana. Esta frase no me parece. Pero en la novela sí que hay una reflexión en torno a si a través de un mal podemos alcanzar un bien mayor. Que en definitiva es si los medios justifican los fines, es decir, si para conseguir una recompensa o para conseguir una vida mejor podemos aceptar, digámoslo así, ciertas relajaciones morales, ¿no? Es un poco lo que le ocurre, en algún momento de la novela se dice, ¿no? Es lo que le ocurre a Macbeth. Macbeth, una vez que le han metido el gusanillo en el cuerpo, una vez que las brujas le dicen que va a ser rey de Escocia, pues dice, bueno, pues yo ahora mato a Banquo, creo que se llamaba su amigo, y consigo ser rey de Escocia. Pero no es así. Lo mata y a partir de ese momento lo que se va a desatar se va a ver inmerso en una red de crímenes. Es decir, la sangre llama a la sangre. Un mal atrapa o atrae otro mal y al final uno se ve absolutamente rodeado, se ve en una telaraña de males de la que no puede salir, que es lo que le ocurre a Antonio, ¿no? Luego Antonio regresa del Gulag de Rusia. De Rusia y se encuentra con un Madrid, el Madrid de los años 50, completamente diferente al que había dejado atrás. Comprueba que el código de los maleantes ha desaparecido, eso que llaman código, ¿no?, entre comillas, y dices, los códigos burgueses eran mucho más canallescos y farisaicos que los códigos de los maleantes. Y también analizas el tema de la corrupción. Ahora el corrupto en ese momento se hincha como un pavo real. No podía dejar de pensar por relacionarlo con un tema actual en la portada de hoy de ABC, en la que se muestra con toda desnudez el aparato de corrupción que tiene montado el nacionalismo en Cataluña, en el periódico donde escribes, ¿no? O sea que de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, vamos a ver, yo creo que las sociedades, a medida que generan una prosperidad material,
generan también una corrupción. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el dinero corrompe. O sea, la proximidad del dinero nos envilece. Esto siempre ha sido así, ¿no? Aquel consejo evangélico, no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero, pues creo que tiene una verdad muy profunda, en el sentido en que el dinero siempre se convierte en nuestro Dios. Entonces, en efecto, Antonio, cuando regresa a Madrid, la nueva vida que lleva le va a permitir moverse en otros ambientes, pero descubre que esos ambientes de una más elevada posición social, a pesar de su fachada de respetabilidad, encubren una trastienda de pecados, digamos, mucho más sórdidos que aquellos pecados de los maleantes, de los golfos, de los truhanes con los que él se había desenvuelto previamente, ¿no? Y creo que en esto sí, creo que hay una verdad humana que casi siempre se cumple, ¿no? Que la proximidad del dinero nos ensucia porque despierta en nosotros, por supuesto, la avaricia, y junto con la avaricia, en un momento de la novela también se dice que del mismo modo que el cultivo de una virtud de forma natural nos lleva a cultivar otras virtudes, pues también el caer en un vicio de forma también natural y irreversible nos empuja a caer en otros vicios, ¿no? Y en la novela, en la vuelta de Antonio, efectivamente describe un Madrid muy distinto. El Madrid de la primerísima posguerra es un Madrid todavía maltrecho, es una sociedad que está convaleciente de los estragos de la guerra civil, mientras que el Madrid de los años 50, de mediados de los años 50, y en contra de la imagen un poco caricaturesca que tenemos, ya es un Madrid, España en esos momentos está siendo aceptada por la comunidad internacional, está siendo integrada en las instituciones y organismos internacionales, la vía diplomática ha funcionado, los tratados comerciales, sobre todo con Estados Unidos, han funcionado, y España empieza a despegar económicamente y surge una nueva clase de poderosos, políticos, empresarios, y surgen esas oscuras connivencias entre el poder económico y el poder político, que se muestran en la novela y que de alguna manera sí son como una especie de prefiguración o anticipo también de la situación que vivimos hoy, ¿no? En donde el poder político y el poder económico han formado una extraña amalgama, y en donde el tejido, este tejido político y económico tiene el veneno o el cáncer de la corrupción metido muy dentro, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Me hallará la muerte. Quizás uno de los hitos de lo que viene siendo la temporada literaria en nuestro país. Juan Manuel Leprada, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Ha sido un gran placer, como siempre.